En esta jornada nos enteramos del fallecimiento del contador Danilo Astori, una figura importantísima en la política de nuestro país. Muchos coinciden en que fue una figura clave para el primer triunfo del Frente Amplio y también fue clave en los otros dos gobiernos de la fuerza política. ¿Cuál ha sido el aporte de Astori en lo político, en lo económico? ¿Cuál es la huella que dejó en nuestro país? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza Lado B. Afortunadamente yo creo que el país aprendió, el país visto como un conjunto y no como, digamos, simplemente sectores de la sociedad o partidos políticos que hayan estado de un lado o de otro. Yo creo que en conjunto el país sufrió mucho esta crisis, pero también aprendió mucho de ella. El Frente Amplio discrepaba con algunos aspectos del camino recorrido, pero adoptó una conducta de responsabilidad que no se puede desconocer. En primer lugar, yo creo que esto se inicia con una gran pérdida de confianza en la actuación del sistema bancario y particularmente de algunos grupos, ¿verdad? Y esta noche, en vivo, aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, les proponemos repasar la figura del contador Danilo Astori. Ya en principio agradezco a los dos invitados porque es una jornada muy especial y es difícil hablar porque hay muchas emociones. Por eso es que agradezco especialmente en primera instancia a José Carlos Maía, senador del Frente Amplio, Asamblea Uruguay, por estar acá. ¿Cómo anda, José Carlos? Bienvenido a Lado B. Gracias por la invitación y sí, es una jornada muy emotiva para nosotros y bueno, pero estamos acá. Bueno, les agradezco especialmente a Carlos Varela también, diputado del Frente Amplio, Asamblea Uruguay. Gracias, Carlos, por estar acá esta noche con nosotros. Muchas gracias, era un compromiso porque a pesar del golpe que hemos sentido y que hemos vivido, la vida sigue. Valoramos que estén los dos acá. Asamblea Uruguay se crea en 1994. Ustedes forman parte desde el comienzo de este sector. ¿Qué recuerdan precisamente de ese inicio? A ver, en mi caso recuerdo las reuniones del año 93, donde Danilo estaba en un debate interno respecto a cuál iba a ser su destino en cuanto a si organizaba un nuevo grupo dentro del Frente Amplio o asumía alguna responsabilidad por la fuerza política en general. Recordemos que había sido senador electo por todas las listas del Frente en la elección anterior. Así que por distintos caminos, varios que estábamos a la intemperie en ese momento, nos fuimos acercando a la figura de Danilo Astori, aún no a la organización. Y nos convocó gente que veníamos de muchos lugares a esa aventura que era crear una nueva fuerza política que planteara dentro del Frente Amplio, siempre dentro del Frente Amplio, una forma distinta de hacer la política, de ver a la izquierda, de ver al Uruguay. Y eso nos entusiasmó a muchos, nos hizo recobrar la fe en la militancia y en la política en sí mismo, como el concepto más general de la misma, y desde entonces lo acompañamos cuando el 19 de mayo del 94 finalmente se fundó Asamblea Uruguay. ¿Tu mirada, José Carlos, tu recuerdo de esa época? Sí, además dos comentarios, uno general y uno concreto, directo. El general es que la izquierda estaba en debate también. Primero, se había sufrido cuando Danilo fue candidato común de todas las listas del Frente en el 89, se había sufrido una ruptura en la izquierda que se ha venido en lo que formó el nuevo espacio, 99 y PDC en ese momento. Entonces, y bueno, venía el mundo de la caída del muro de Berlín, de la caída del espacio socialista y demás. Entonces acá el debate era doble. Primero, cómo seguía el Frente Amplio, y había una serie de compañeras y compañeros que creían que había que ir a un espacio superador, que era el Encuentro Progresista, y Danilo, alineado con Sereñi, dijo, no, es el Frente Amplio y el camino es la renovación en unidad, que es contraria a la ruptura que se había pasado antes. Ese camino de renovación en unidad tuvo costos importantes a la interna, dificultades, y en lo personal yo me sumé en el año 94
Y me acuerdo el primer acto que estuve, que fue, el primer acto no, el de cierre de campaña del 94, en Canelones. Danilo nos nombra a todos, con esa memoria que tenía bestial, y recita un texto, un fragmento de una canción que dice: todavía tengo en mente cambiar algo, todavía, a Dios gracias todavía. Y dice que es de Fito Páez. Y yo, que lo conocí hacía poco personalmente, y tenía 27 años cuando pasó eso, le digo: me parece, Danilo, que es de Baglietto esto. Y él me dice: no, José Carlos, la letra es de Fito Páez, la canta Baglietto. Se imaginará que con mis 27 años fui a chequear. Tenía razón Danilo, pero él recitaba y representó para nosotros muchísimo, pero tiene mucho de ideológico y mucho de compromiso, como decía Carlos, personal. ¿Cómo lo definirían a Astori como político, por ejemplo? Un estadista, de los pocos que tiene el Uruguay. Un estadista, ¿qué significa? Que está pensando más allá de la coyuntura. Como Sereñi, que pensaba siempre en el día después. Danilo tenía algo que nos enseñó y nos impregnó como actores políticos. Siempre primero el Uruguay, después el Frente Amplio, después Asamblea Uruguay. Y es coherente. ¿Qué es lo más importante para cualquier fuerza política? El país, la gente. Él siempre lo tuvo presente, pagó un precio por eso, más de una vez, pero fue de una absoluta coherencia. Entonces yo lo defino como un estadista, un gran académico, sin ningún tipo de dudas. No lo voy a definir como economista. La vida definió que era un gran economista, pero fundamentalmente un gran frente amplista. Un hombre que siempre apostó por la fuerza política, que jamás dudó en integrar la fuerza política, siempre lo dijo: si me voy al Frente Amplio, me voy para mi casa, nunca más haría política. Y un hombre leal, sereñista por sobre todas las cosas, leal con sus convicciones. Y creo que el tiempo, porque cuando hay figuras de estas características, no solo en la política, el tiempo que pasa va aquilatando esas figuras y va permitiendo que una vez que se calman las pasiones, se comienza realmente a valorar lo que el Uruguay hoy perdió. José Carlos, ¿cómo lo definís vos? Sí, además, yo lo veo exactamente como lo ve Carlos. Agrego, en el caso de definiciones importantes, cómo me tocó o nos tocó vivirlas. Recuerdo, por ejemplo, lo que recién hablabas, recién Danilo en la reseña, la crisis de 2002. Claro. O sea, son momentos que el país tiene que vos podés o pasar factura y no pasa nada, o te parás con una visión país. Y en ese momento sentíamos que el Uruguay se caía a pedazos. Y Danilo fue fundamental para la construcción de la confianza en la sociedad, en la economía, en el país como destino. Y eso fue un punto de inflexión para mí. Por supuesto, después, en el rol que le cupo en la construcción de las políticas públicas, porque no era solo la economía, es decir, tenía una visión integral del Estado. Danilo, en un discurso de Danilo era muy difícil meter algo después, porque tenía un razonamiento tan integral que era muy pesado. Me acuerdo que Tabaré, cada vez que le tocaba circunstancialmente hablar, o cuando tocaba después de Danilo, decía: ahora ¿cómo hago para hablar después de Danilo? Igual era un crack Tabaré. Pero yo lo defino en esto, como un estadista, como hemos tenido pocos y como el Uruguay, bueno, se merece, ¿no? O sea, que hacías referencia a eso que veíamos en el TV Disparador, era una nota que el año pasado le realicé a Danilo Astori por Zoom, pues ya en ese momento brindaba las notas desde su casa, con motivo de los 20 años de la crisis de 2002, ¿no? Bueno, y él ahí explicó todo lo que vivió en su momento. Hoy, por ejemplo, en la cuenta de Twitter, Gastón Achugarri, el hijo de Alejandro Achugarri, subió una foto precisamente de Alejandro con Danilo Astori, en una referencia a lo que fue también ese momento del Uruguay, y esto que decía José Carlos, de la postura del Frente Amplio, de Asamblea Uruguay y de Astori, que fue apostando al diálogo, ¿no? Y me quedo con esto que decías, Carlos, vos, primero el Uruguay, después el Frente Amplio y después Asamblea Uruguay. Ahí en ese momento la fuerza política pensó en el país, sobre todo Astori, ¿no? En eso de, bueno, apostar al diálogo para que el Uruguay pudiera salir de una crisis terrible, sí, ¿no? Danilo jugó un papel fundamental, pero hay que ser justos, todo el Frente Amplio apostó a la institucionalidad. Miren, vemos la región, ¿verdad? El Uruguay, lo que todos lo recuerdan, era una caldera a presión.
Había situaciones sociales espantosas. Hubiera sido muy fácil para una fuerza que en ese momento era oposición convocar a la gente a salir, a protestar, y hubiera sido un desborde. El Frente Amplio no hizo eso. Aún con diferencias internas respecto a cómo encarar la salida, pero nunca apostó a generarle al Uruguay una situación social incontrolable. Y por supuesto en la salida fue muy importante en esa discusión interna que hubo, porque hubo distintas posiciones, la posición firme de Danilo. Y yo diría el reconocimiento a su capacidad de análisis y de encontrar una forma de diálogo. Con Achugarri fue fundamental, pero creo que ahí hay un ejemplo que dio el Frente, que dio el sistema político y que dio Danilo en particular, de esa institucionalidad que el Uruguay tiene, ese respeto que nos tenemos mutuamente, más allá de las grandes discrepancias que podemos tener políticamente, y que es un tesoro que debemos cuidar, porque es casi una excepcionalidad, lamentablemente, en el continente y en la región. En más de una ocasión pasó de que Astori y Asamblea Uruguay opinaba distinto a lo que pensaba el resto del Frente Amplio en temas importantes. Yo le escuché decir, ustedes seguramente lo recuerdan, a Astori que uno de los episodios más tristes en su carrera política fue la reforma de la Constitucional del 96, sí, donde él opinaba distinto, él y Sereni opinaban distinto al Frente Amplio. ¿Qué recuerdan ustedes de las diferencias grandes que había, por ejemplo, en la interna de la fuerza política? Bueno, fue un momento duro para el Frente como tal. Recuerden que Sereni renuncia a la presidencia el 5 de febrero del 96 y con Danilo, digamos, se hizo docencia en esto. Y había un equilibrio que él tenía que era, por un lado, decir exactamente lo que pensaba y por otro, actuar en función de la decisión de su partido, el Frente Amplio. Correcto. Es decir, la lealtad como una definición de acción política. Uruguay tiene una democracia fuerte, entre otras cosas, porque tiene un sistema de partidos fuertes. Y el Frente Amplio ahí jugó fuerte. Lo que pasaba en esa época es que había una sensación dentro de los Frente Amplistas que el balotaje en particular era la condición para impedir que el Frente ganara, que Tabaré fuera presidente. Que en parte lo era, pero la verdad, todos los cambios que trajo consigo de todo el sistema político en cuanto a candidaturas únicas, a separar elecciones en el tiempo, que no haya cooperativas, una cantidad de cosas, hizo que tuviéramos una constitución distinta y en eso pasamos por un congreso. El congreso, me acuerdo que sancionó Asamblea Uruguay y todos los que estábamos ahí, como si fuera hoy, nos paramos sobre bancos y empezamos a cantar "Soy del Frente, soy del Frente". Y eso, claro, quedó como una cosa rara y todo el Congreso se puso con eso. Pero fue un momento, digamos, fueron muchas las decisiones, muchas no, fueron algunas las decisiones en que, renovar a la izquierda en unidad tenía costos, pero el rumbo país era lo que no se perdía. No, y quiero, si me permitís, destacar algo, es que Asamblea Uruguay tuvo, como es natural, diferencias internas con el Frente Amplio o con algunos sectores del Frente Amplio en temas puntuales, pero siempre acatamos la decisión colectiva y asumimos que la mayoría era nuestra posición. Eso nos enseñó Danilo. El debate democrático es llevar hasta el extremo las ideas, las posiciones, luego resolver y acatar. No se nos puede señalar en toda nuestra existencia una vez sola que no hayamos acatado la decisión del Frente, aunque eso muchas veces nos doliera o nos costara nada menos que la presidencia de Sereni. Pero era una forma que él tenía de actuar, cuidando la unidad por sobre todas las cosas, y eso impregnó también nuestra conducta política. Mencionaba recién en la introducción, ¿no?, que muchos coinciden que fue clave Astori para el primer triunfo del Frente Amplio. Claro. Ustedes recordarán cuando Tabaré Vázquez desde los Estados Unidos anuncia que Astori sería su ministro de Economía. Después fue 2 veces ministro, vicepresidente de la República, liderando un montón de transformaciones, de modernización a la izquierda también. ¿Cómo evalúan ustedes lo que hizo Astori en esos 3 gobiernos del Frente Amplio? Bueno, con lo que hablábamos con Danilo era que nos resultó mejor renovar a la izquierda en unidad desde el gobierno. ¿Por qué? Porque cuando vos estás gobernando tenés que transformar la realidad y resolver concretamente. Y ahí, por ejemplo, acciones concretas, ¿no? Imagínate la reforma tributaria. Tuvo un debate de 18 meses. Se colgó en las páginas web, se debatió por todos lados. Salió. El
financiamiento del sistema del FONASA, la asignación del presupuesto de la educación. Algo que parecía inesperado, que el Uruguay desde 1959 a 1996 estaba agarrado con el Fondo Monetario Internacional y se cierra esa etapa de dependencia del Fondo Monetario. Es decir, se hizo una serie de transformaciones estructurales del país que, bueno, se dejó de, por supuesto, debates abiertos, pero también generó una izquierda moderna, transformadora, que estuvo a la altura de los desafíos. Vos con América Latina te preguntan, los gobiernos del Frente son referencia de las izquierdas. Y yo creo que fue clave para ganar en el 2004, para mostrar esa imagen de estabilidad del sereñismo y del astorismo en la economía uruguaya. Y fue también con Pepe Mujica. La química que se hizo en esa fórmula de dos personalidades tan distintas fue muy importante. ¿Qué transformación destacarías, Carlos? Quizás como la más importante que llevó adelante Astori. A ver, él encabezó algunas, pero nosotros no asumimos la soberbia de creer que fue Danilo solo el que hizo las cosas. Las transformaciones las hizo el Frente Amplio. Danilo sí encabezó, obviamente, las que tenían que ver con el campo económico. Yo creo que la reforma tributaria fue una bandera muy criticada por muchos que sintieron que tenían que poner más de sus recursos, porque pasó, y yo lo quiero señalar porque tiene que ver mucho con la naturaleza humana, ¿no? Una cosa era teorizar que pague más el que tiene más y que pague menos el que tiene menos. Resulta que muchos que tenían que pagar más eran frente amplistas. Y no les gustó, ¿eh? Y no les gustó. Y Asamblea Uruguay fue castigada electoralmente por eso en la elección siguiente. Pero pagamos con gusto ese precio. Porque fuimos coherentes con lo que se decía desde siempre. Pero creo que en ese tema fue fundamental, en el tema del FONASA fue fundamental, y en otros temas que hoy se reconocía en varios mensajes, en el apoyo a la cultura. Danilo era un hombre que disfrutaba de la cultura, de la música, del teatro, del cine, gran murguista, claro, que nunca cantó, pero gran murguero. Y fue también coherente con eso. Desde el Ministerio de Economía hizo un enorme apoyo a la cultura nacional. Y eso también lo quiero destacar, porque a veces queda muy de segundo plano con relación a otras cosas que, como decía José Carlos, son muy significativas. Pero hubo otras acciones de Danilo, tal vez en una segunda escala, tercera escala, que fueron también fundamentales, insisto, en el esfuerzo colectivo que el Frente Amplio hizo para transformar el país. Hoy, en las repercusiones políticas, que hubo un montón, obviamente, desde el Frente Amplio, pero también desde otros partidos, por ejemplo, el presidente de la calle Pou, la calle Herrera también y otros dirigentes, hablaban y lo definían como un adversario, un gran adversario político, y no como un rival. Y eso dice mucho, ¿no? Que se hable de adversario y no se hable de rival, lo cual también habla del respeto que se le tenía en todo el sistema político a Danilo Astori. ¿Cómo lo ven eso ustedes? Mirá, primero, creo que para hoy es una verdadera lección, porque ¿qué pasa? Hacer política con rigurosidad, es decir, estudiando, analizando y sabiendo lo que estás hablando, sin zanatear, sin payar. Bueno, Danilo era muy riguroso en eso. Entonces, cuando vos veías un debate, el que estaba del otro lado la tenía complicada. Interpelaciones de un lado o del otro. Segundo, que vos podés ser muy duro en el debate, pero nunca descalificar a las personas del otro lado. Y hoy que vemos cualquier barbaridad por algunos senadores o diputados o personalidades de la política que buscan, digamos, destruir a la persona del otro lado, bueno, en eso marcó un camino, porque era durísimo en los debates y era lapidario en las afirmaciones, pero nunca era denostando ni menospreciando al otro. Y eso también es una de las señas de identidad de Danilo, sin duda. Nosotros lo vivíamos en la dirección de Asamblea Uruguay. Claro. Te digo que era difícil contradecirlo, discutir con él, pero aparte tenía una característica que yo elogio mucho. Cuando teníamos algún debate y nosotros criticábamos alguna cosa, no de él en general, inevitablemente nos miraban y decían, ¿y qué proponen? Y era un ejercicio intelectual, claro, porque es facilísimo criticar. Pero él siempre te exigía, ¿y cuál es tu propuesta para solucionar eso que acabas de decir que está mal?
¿Recordás? Y ahí, chau. Y a veces- Claro. Había que decir algo ahí, ¿eh? Claro, había que decir había que algo, decir algo, razonable, algo coherente, no Una se idea podía superadora. zanatear. Claro, claro. Anda viendo. Bueno, pero eso elevaba el nivel también, ¿no? Exactamente. Claro. Ese es el punto. O sea, el tipo te ponía un nivel de exigencia tal que, claro, insisto, cuando hacía un razonamiento tan integral en que lo que empezaba encajaba con lo que finalizaba, y nada, te exigía mucho de eso. Ujú. Sereni siempre hablaba del día después, ¿no? A él siempre le preocupaba el día después, La sobre todo. mañana siguiente. Exacto, los temas importantes, cómo se batía. Bueno, el Uruguay sigue adelante más allá de eso. Yo a Astori le escuché decir eso más de una ocasión, quizás heredando un poco ese pensamiento serenista. La pregunta es, ¿qué va a pasar con ese pensamiento serenista? Y yo sé que a esto a ustedes les representa, como Asamblea Uruguay, como dirigentes de Asamblea Uruguay, un gran desafío. Les propongo una pequeña pausa y hablamos de eso. ¿Les Claro, parece? gusto. Claro que sí. Ya Dale. sigue el lado B en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el senador José Carlos Maía, el diputado Carlos Varela de Asamblea Uruguay del Frente Amplio. Hoy, antes de la pausa, dejaba picando, ¿no?, lo del pensamiento serenista. Es un gran desafío para Asamblea Uruguay cómo se sigue hoy adelante. ¿Quién lleva adelante ese pensamiento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo ven eso? El pensamiento serenista y yo diría y el pensamiento astorista. Hay un espacio privilegiado en ese sentido que es Asamblea Uruguay, porque allí se unen las dos. El serenismo, afortunadamente, no es solamente en Asamblea Uruguay que se expresa, pero el astorismo sí. Y ojalá en el corto y el mediano plazo se expanda a otros sectores, porque seguramente va a pasar. El desafío que hoy tenemos es continuar sin Danilo. Y el desafío de continuar sin Danilo nos implica un gran esfuerzo colectivo. Por supuesto hay referentes en la Asamblea Uruguay importantes. Aquí está uno. José Carlos Maía es hoy nuestro principal referente sin ningún tipo de dudas. Pero es toda la fuerza política, toda Asamblea Uruguay, que debe trabajar unida para mantener no solo el pensamiento, sino el espacio político que ocupó Danilo con su organización. La organización está. Y no por la Asamblea Uruguay, sino por el Frente Amplio. Porque creemos que para el Frente Amplio es absolutamente fundamental que la expresión ideológica que significó Danilo, emparentada directamente e identificada con el serenismo, no solo permanezca, sino que se fortalezca. Estamos absolutamente convencidos que esa columna es la que, junto a otras, va a hacer triunfar al Frente Amplio en las elecciones del año que viene. José Carlos. Sí, además, a ver, el astorismo es una concepción que creo que desarrollamos con Carlos en el bloque anterior. Es decir, es una forma es ideológicamente el promover la renovación permanente de ideas y trabajar para que el Frente Amplio desarrolle la renovación en unidad, aunque tenga costos personales, sectoriales o personales. Y quienes estamos en Asamblea Uruguay hemos tenido como uno de sus valores, y que Danilo nos trajo y que Carlos lo expresaba hace un rato, que es la lealtad. Es decir, ser leales al pensamiento y a la acción. Por supuesto que desde Asamblea Uruguay estamos construyendo un espacio que es convocatoria sereñista, junto a compañeros de distintos sectores, y vamos a seguir construyendo ese espacio que Danilo además encabezó en la última interna en el año 21. Y tomamos la decisión de construir ese espacio. Pero hay a lo largo y ancho del país, Carlos en Montevideo, tenemos compañeros en todo el país que, bueno, que vamos a seguir el legado y el trillo. Hace un rato nos hablaba un compañero de Artigas, que es edil, Guillermo Gateazoro, y decía, vaya si tenemos legado para seguir trabajando. Y bueno, creo que el Frente Amplio precisa un astorismo fuerte para poder ganar las elecciones. Y Danilo nos decía en los dos últimos Zoom que tuvimos, porque teníamos todas las semanas, estén convencidos que el Frente Amplio va a ganar las elecciones de 2024. Estamos en condiciones de ganarlas. Militemos fuerte, trabajemos fuerte y tengamos confianza en nuestras posibilidades. Lo decía insistentemente
Y lo decía al comienzo de ese informe político, porque así empezaba el Consejo Político Nacional, y al cierre de la dirección. Y bueno, eso es un poco lo que vamos a llevar. Las banderas están y las manos para llevarlas también. Hoy el expresidente Sanguinetti lo definía a Astori como un gran intelectual, ¿no? Porque además de sus aportes en la política, en la economía, bueno, Danilo era un gran lector, leía muchísimo, le encantaba, amante de la música, del fútbol, ni que hablar, yo sé que ustedes comparten fanatismo por Nacional, justo estamos en la previa de un clásico, el carnaval, ni que hablar. Uno con Astori podía hablar de lo que sea, de cualquier cosa, que siempre tenía una muy buena referencia. Yo les voy a pedir en el final alguna anécdota, porque me imagino que ustedes deben tener más de una con Astori, vinculado al deporte, a la política, a lo que sea. ¿Qué me pueden decir en el final? Sí, a ver, Carlos. Hay toda una faceta de Danilo que mucha gente ignora, porque él siempre se presentaba como un hombre muy estructurado, muy formal, pero había otra personalidad que conocía más a su familia, a sus amigos, bueno, muchos de nosotros en algunas circunstancias, un hombre apasionado por el deporte, por Nacional, por el carnaval, fundamentalmente por su murga, Falta y Resto. Y yo les voy a decir algo, puedo confesar, ahí perdía totalmente la racionalidad. ¿Ah, sí? Yo no voy a contar detalles, porque aparte hay muchos testigos, pero yo he visto episodios en el teatro de verano complicados, si la murga de él perdía. Porque ahí realmente toda esa racionalidad que tenía, esa comprensión de la realidad, esa capacidad de análisis, lo perdía totalmente. Iba y le hablaba a algún jurado ahí. Era un hincha bravo. Nunca lo vi en la Astra o en la Colombe saltando, pero le faltaba esto, tema de edad. En el fútbol igual. Yo fui pocas veces al estadio con él y decidí no ir más. Había riesgos. José Carlos fue una más. Pero me encantaba que fuera así. Era un ser humano normal. Claro, ahí está destacando su costado humano, que es interesante. A veces nosotros vemos a las grandes personalidades como gente de bronce que están allá más allá del bien y del mal y que no le toca las situaciones humanas. No, Danilo era todo lo contrario. Yo lo defino como un humanista. Era un hombre, un enciclopédico. Pero amaba la música, amaba el teatro y la disfrutaba a pleno, a veces hasta de más. Pero, insisto, había dos pasiones que él tenía. Era la murga, Falta y Resto, su murga, aunque disfrutaba todo el carnaval, quiero decirlo. Siempre me preguntaba, che, ¿cómo la ves? ¿Cómo viene la mano? Y me preguntaba cómo venía la tabla y qué opinaba. Y el Club Nacional de Fútbol. Esa era su vida. Siempre decía, si yo no voy, no se juega. Mañana cuando se quede el clásico, muchos vamos a estar mirando para el palco que últimamente iba, lo vamos a extrañar mucho, porque estaba siempre. De hecho, hoy Nacional en su cuenta de Twitter también publicó algo muy lindo recordando a la figura de Astori. Agrego solo dos cosas antes de escuchar la anécdota de José Carlos. En el carnaval, aparte, había murgas que le daban duro y parejo, ¿no? Bancó críticas muy fuertes. En algún momento había murgas que se encargaron de darle bastante. Pero conocía el código. Exactamente, eso iba. Conocía el código. Él se la bancaba y entendía que era parte del juego también. Exactamente. ¿No? Que eso es interesante. Y lo otro, agrego que también, gran amante del cine. De hecho, hoy también Cinemateca en su cuenta agradeció todo lo que hizo Astori en los gobiernos del Frente Amplio, apoyando al sector. Eso también vale la pena destacar. ¿Qué nos contarías vos, José Carlos, ya en el final? Sí, a ver, yo parlaba más futbolero, para ser claro. Yo fui unas cuantas veces, iba con él al estadio en algunas oportunidades y en otras coincidíamos. Por ejemplo, me acuerdo que lo pasé a buscar en mi auto, tenía en esa época un Citroën Saxo yo, que me duró una vida, y fuimos a Maldonado. Y me acuerdo que Danilo, a él lo mataban las cábalas como a mí. Entonces nos atormentan las cábalas, me vas a decir a mí. Y me acuerdo fue con una remera verde y negra para que ganemos, el efecto mágico de la cueva, ¿viste? La magia simpática. Era la remera que usaba para que Nacional ganara. Lógico, por lo menos en ese momento. Y ahí fuimos y ganamos 2-1 en Maldonado y salimos campeones. Y después verlo, por ejemplo, salir de la cancha de Bellavista. ¿Viste cómo salías de la cancha de Bellavista en esa época? Sí. Que salíamos todos uno atrás de otro pegados. Entonces, eso del Uruguay, de tener, yo que sé, un ministro, un senador, rodeado de gente, sin seguridad, sin nada, y conversando mano a mano sobre fútbol, era imponente. Y bueno, y ahora, claro, con la pandemia, él lo padeció en su salud. Sí, claro. No pudo salir, las notas las hacías por Zoom. Sí.
la dirección de la Asamblea Uruguaya era por Zoom, por razones de salud. Y un día le tiro, ¿viste? Le digo, vos Danilo, vamos a hacer el Nacional mejor que hayas visto. Se lo tiré en un mensaje de texto. El equipo ideal de Nacional de la historia. El historia. equipo ideal que haya visto. Y yo dije, está acá, lo partí como un queso. Y no, al ratito me escribe, no, me llama y me dice, toma nota. Y me hizo del arquero en adelante. Para los más veteranos, le digo que el 9, junto con Suárez, por supuesto, porque en ese puso doble 9, era Rinaldo Martino, claro, un argentino que jugó en los años 50. Ni Artime ni Atilio García fue por Rinaldo Martino. Se fue a ellos. Sí, o sea, a ver, por un lado tengo anotado eso. Yo te iba a decir, ¿vos no tenés eso anotado? Lo tengo, pero no sé dónde ahora. Claro, porque eso es yo lo quiero ver, es una joya. Es una joya, pero está. O sea, eran tipos que lo movían las pasiones que mueven al promedio de los uruguayos. El fútbol, el carnaval, la música, el teatro y por supuesto que la política. Desde una mirada, yo digo, lo decía Carlito muy bien, enciclopedista. Vos hablabas con una persona que tenía un nivel cultural e intelectual arriba del promedio. Claro. Es más, siempre me contaba que sus amigos lo embromaban porque le decían que él tenía primaria incompleta, porque pasó de cuarto a sexto. Claro. Entonces, claro, era una persona que estaba arriba del promedio y para nosotros ha sido un privilegio compartir espacio político, construcción de Asamblea Uruguaya de 30 años, de Frente Amplio. Y bueno, ahora vamos a mirar para adelante con Danilo, que va a estar acompañándonos. Arriba del promedio, un gran intelectual, pero que por el fútbol y por el carnaval perdía la cabeza. Por eso de las pasiones que dicen, ¿no? Por suerte, porque eso tiene que ver con lo que somos como seres humanos. Carlos, José Carlos, yo les agradezco muchísimo que hayan venido hoy en esta jornada tan especial. Muchas gracias a ti. Gracias por la oportunidad. Hasta la próxima. Chau, chau. Nos vamos, volvemos el lunes después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.